Saludos, soy Freddy J. Sánchez Leal de la Academia Geotech Tips. En esta oportunidad, en esta lección, continuando con el curso de control de calidad para construcción de carreteras, vamos a estudiar la capacidad de procesos utilizando herramientas de estadística descriptiva. El proceso constructivo al cual nosotros pues vamos a hacer el control aproximadamente cumple estas cuatro etapas que vemos aquí, ¿no? Es, digamos, el tendido y el humedecimiento y el mezclado. Estos dos están muy unidos, estos dos procesos, porque es, por una parte, llevar el material de suelo a la humedad en buena parte de los casos cuando se construye pues en zonas de mucha insolación y de mucho viento. Hay que poner un contenido de agua todavía por encima del óptimo, por ejemplo, del laboratorio, y además estar verificando con aparatos como el Speedy para ver que estemos logrando esa cantidad de agua. El tema con el tendido y el mezclado tiene que ver mucho con intimar el suelo con esta agua que estamos agregando, y luego de esto, de alcanzar el espesor suelto de capa, viene el proceso entonces de compactación, que de acuerdo al patrón de compactación que hemos establecido previamente, pues sabremos cuántos pases o cuántos ciclos de estos vehículos o rodillos compactadores que hayamos escogido, pues entonces se le tienen que dar. Y para luego entonces, cuando ya la capa está terminada, viene el proceso de control, que aquí está pues con estas fotos del conocido método de cono y arena, pero ustedes también pues se puede hacer con densímetros nucleares, eléctricos, electromagnéticos, eh, ya en los diversos niveles de la pirámide de diseño, pues puede ser con LWD, pruebas de placa, en fin. Pero este es fundamentalmente ese proceso. Si lo llevamos a un esquema, vamos a decir, matemático o lógico del proceso, fíjense, este es el proceso que nosotros requerimos evaluar. Hay unas entradas que son los materiales sin procesar, en este caso el suelo, el agua. Si estuviéramos hablando de mezclas asfálticas, pues sería el cemento asfáltico. Si fueran bases estabilizadas, sería el suelo o el agregado pétreo más los agentes estabilizantes como cemento, cal, algún otro aditivo. Efectivamente hay entradas controlables como son estos materiales, y entradas incontrolables como por ejemplo con lo que les decía, el viento, la insolación. Entre las entradas controlables también están pues el número de pases que damos, la frecuencia, amplitud de vibración de los equipos, el tipo de equipo. Bueno, fundamentalmente este es el proceso. Este proceso ya nosotros lo estudiamos en el laboratorio y en el gabinete cuando hicimos el diseño. Recuerden que venimos de un curso de suelos compactados 202 donde hicimos este diseño estadístico, porque pues variamos en niveles tanto de energía de compactación como de contenidos de agua, para poder encontrar las condiciones óptimas de compactación que nos produjeran entonces un material con unas propiedades o características finales que cumplieran con las especificaciones. Ahora vamos a medir en campo de que realmente se estén cumpliendo esas condiciones que previmos en el laboratorio y en el gabinete, que a su vez están asociadas con el diseño del pavimento o del relleno estructural, el pavimento que habrá hecho el proyectista de pavimento o el diseño estructural que habrá hecho el ingeniero geotécnico, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un producto terminado que tiene una cantidad de características que hemos establecido en las especificaciones constructivas, y nos toca a nosotros entonces hacer mediciones de evaluación, monitoreo y control para verificar que se cumplen las especificaciones y que estamos cumpliendo con esa satisfacción. En términos estadísticos estaríamos diciendo que estamos midiendo la capacidad de este proceso, ¿no? Obviamente, para expresar esa capacidad pues vamos a usar unos parámetros estadísticos que vamos a
explicar a continuación. Esta figura es del manual de Ramcodes 2009, que está entre los materiales que ustedes pueden descargar. Pueden ir el capítulo número 4, donde esto está explicado con más detalle. La capacidad o habilidad de un proceso, entonces, consiste en conocer la amplitud de la variación natural que tiene este proceso para una característica de calidad dada, ¿no?, en las especificaciones. Y esto permitirá saber en qué medida tal característica de calidad es satisfactoria, es decir, si cumple con las especificaciones. Esta es una de las actividades centrales del control de calidad, ¿no? Aquí decidimos si aprobamos o rechazamos. Entonces, realmente lo que hacemos con este control es una medición de la capacidad del proceso. Yo les quiero pedir que si pueden conseguir este libro, que ya lo mencionamos en la parte introductoria, de Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar, que se llama Control Estadístico de Calidad y Six Sigma. Es un libro que pueden conseguir en una librería, pues cerca de allí. Pueden buscar en internet referencias sobre el libro para que vean que es uno de los libros más reconocidos en español. Entonces, bueno, va a ser algo bien interesante que lo tengan en su biblioteca, ¿no?, como es este libro que está acá, que estamos usando junto con el otro libro del doctor Centeno, pero es de este libro que me estoy refiriendo, ¿no?, que les sugiero que hagan esa inversión de comprarlo. Lo que vamos a aplicar entonces es estadística descriptiva, ¿no? Es este esquema que tenemos acá. Vamos a tener parámetros de medidas, ¿no?, y parámetros también de distribución. Entre las medidas, pues tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, forma, localización. Y en la distribución hablamos de histogramas de frecuencias, parámetros o estadísticos, el concepto de límites reales, que es bien importante para verificar, establecer y verificar especificaciones, y los diagramas de caja, ¿no?, que vamos a ver en esta lección. Vamos a ver la mitad de estos factores que están aquí, y en la siguiente pues culminaremos con los otros. La primera ya habíamos hablado de ella antes en una clase o una lección anterior. Es la media muestral, ¿no? Es una medida de tendencia central que se calcula con la sumatoria de cada uno de los elementos de esa muestra, ¿no?, representativa, ¿no?, que queremos que sea representativa de esa población. Lo dividimos en esa sumatoria entre el número de elementos de la muestra. Esta es otra manera de explicarlo, de definir esta fórmula, y ese es el valor de la media muestral, ¿no? Esta sería la letra con la que se representa. Otros nombres de la media muestral son el promedio o la media aritmética, ¿no? Este promedio lo podemos calcular en Excel, por ejemplo, con la función promedio que está acá. A diferencia de la media muestral, está la media poblacional o la media del proceso, que ya se obtiene con un número muy grande de elementos, ¿no? Eso es bien interesante distinguirlo. La muestra, un grupo pequeño de elementos que tratan de representarlo, pero la media poblacional viene de hacer una medición pues muy grande, o inclusive a la totalidad si el proceso lo pudiera permitir, ¿no? Aquí unas notas importantes sobre la media muestral y la media del proceso. Es que la media del proceso no siempre se conoce, ¿no? A veces no es imposible, sobre todo porque, bueno, a lo mejor es materialmente imposible medir cada uno de los elementos de la población que representa el proceso, ¿no?, o hacer una medición muy grande en caso de procesos continuos. Por esta razón hay que tener cuidado de afirmar sobre la media del proceso basándose en la media muestral, ¿no? Para poder hacer esas interpretaciones, basándonos en la muestra, hay que utilizar métodos estadísticos, que son los que vamos a ver más adelante. Otra medida o otra expresión de la tendencia central es la mediana, o también llamado percentil 50.
La mediana es una medida de tendencia central que es igual al valor que divide, ¿no?, a los datos justo en la mitad, cuando son ordenados de menor a mayor. Podemos utilizar una función de la mediana de Excel que tiene este nombre que está acá. Ya en una lección anterior la explicamos inclusive con detalle, ¿no?, y con data relacionada con las obras de tierra. La moda es el dato que se repite más veces, ¿no? Esta es la expresión o la identidad, pues, con la que se representa, y en Excel la podemos conseguir con esta función que está acá, ¿no? Una advertencia bien importante es que fíjense que las medidas de tendencia central son insuficientes como criterio de calidad. Y son insuficientes porque no toman en cuenta la dispersión de los datos. Podemos tener dos procesos que tienen un valor promedio, tienen una media muestral igual, ¿no? Pero uno es más disperso, tiene una mayor dispersión, una mayor variabilidad que otro que es más uniforme. Entonces hace falta, además del promedio, hace falta expresar la desviación. Esto es sumamente importante. Yo tengo trabajando con suelos compactados pues prácticamente desde que me gradué, hace más de 25 años. Y lo que yo me he conseguido en la calle y en las aulas es la dificultad que tienen los profesionales para entender el tema de la desviación, de la variabilidad. Miren, el inverso de la calidad, perdón, de la variabilidad es la calidad. Esa es una definición muy importante. Por tanto, la variabilidad es muy importante. O sea, de nada vale tener un porcentaje de compactación muy alto si la desviación estándar o el coeficiente de variación es muy grande, ¿no? O sea, la incertidumbre es muy grande, como una persona que regularmente actúa de una manera, ¿no? Es una persona confiable, porque siempre confiable para lo bueno y para lo malo, ¿no? Siempre va a tener una buena respuesta para todo. Oye, tú siempre tienes una buena respuesta para todo. Tú, o este tipo, oye, trabajar con él es difícil porque realmente no sé con lo que me va a salir, ¿no? Es poco predecible. Entonces es una manera de llevar el comportamiento de las personas a a las variables que estamos midiendo sobre la calidad. Lo que queremos nosotros en nuestras obras es que la desviación estándar sea cada vez más pequeña, ¿no? Ese es uno de los sustentos, por ejemplo, de los métodos de protección fija, ¿no?, que vamos a ver todavía más adelante en este curso. Bien, entonces hablemos de esas medidas de dispersión o variabilidad. La primera es la desviación estándar muestral, que se expresa con esta ecuación. Es la letra S y esta es la ecuación, es la raíz cuadrada de las sumatorias de las diferencias al cuadrado de esa medida, de esa distancia que hay entre la medición de un dato y la media, ¿sí? Todo pues dividido entre n-1 en el caso de la desviación estándar muestral. Entonces mide la distancia promedio que hay entre los datos y la media. Mientras más grande es S, ¿sí?, mayor es la variabilidad, y además tiene las mismas unidades que la data, ¿no? En Excel la podemos calcular. Ahora en el Excel, las nuevas versiones de Excel se mide o se puede calcular, perdón, con esta función que está aquí abajo. Entonces es bien importante de la desviación estándar muestral. La desviación del estándar del proceso se calcula con esta ecuación en Excel y refleja la variabilidad del proceso, pero para calcularla hay que tomar una cantidad grande de datos que hayan sido obtenidos evaluando en el proceso en un transcurso de un lapso bastante amplio, ¿no? Entonces es bien importante esto de distinguir la desviación estándar de la muestra y de la población, ¿no? Entonces, para la muestra, resumimos, estos son los parámetros tanto de la media como la desviación estándar. Y para la población, estas serían las letras que utilizamos para identificar la media y su desviación estándar. Y en Excel, las últimas versiones, estas son las funciones tanto para la muestra
como para la población o para el proceso, ¿no? El rango es sencillo porque es una medida también es una medida de la dispersión y se obtiene simplemente restando el valor más alto de esa muestra que estamos tomando menos el valor más pequeño, ¿no? Y el rango entonces ya lo habíamos explicado en una clase anterior, pero aquí lo volvemos a poner. El coeficiente de variación es un parámetro también, una medida de la variabilidad, y se obtiene este coeficiente de variación dividiendo la desviación estándar entre la media muestral, todo eso multiplicado por 100. Entonces es una expresión en porcentaje. Ella mide la magnitud relativa de esa desviación comparada con la media. Y eso es bien útil para cuando tenemos que comparar variables que son diferentes. Por ejemplo, la variación en la densidad seca, y quieres comparar la variación en la densidad seca con la variación en la humedad, por ejemplo, ¿no? Que son dos unidades completamente distintas. Esto lo has utilizado mucho cuando diseñamos mezclas de concreto y queremos expresar la desviación del proceso, ¿no? Entonces estas coeficientes de variación estándar, pues hay 10%, 15, 20%. Mientras más alto, obviamente, menor confiabilidad tenemos en el proceso, o peor es la planta de concreto, por decir de alguna manera. El coeficiente de variación, otra manera de expresar la desviación, y es de suma utilidad, ¿no? Y ya para finalizar esta lección, es importante estudiar la relación que hay entre la media y la desviación estándar, ¿no? Para eso usamos un concepto teórico que es la desigualdad de Chebyshev. Esta desigualdad pues nos habla que para cualquier función de probabilidad es posible obtener de una manera teórica la proporción de la data que se encuentra entre dos rangos, ¿no? Estos rangos están asociados a la media menos k veces la desviación estándar y la media más k veces la desviación estándar, sabiendo que k es mayor que 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, si k es igual a 2, entre la media y menos 2 veces la desviación estándar y la media más 2 veces la desviación estándar, está el 75%, está por lo menos el 75% de la data en una distribución. Y entre la media y menos 3 veces la desviación estándar y la media y más 3 veces la desviación estándar, está el 89%. Entonces, de suma utilidad, y lo vamos a ver para poder expresar la capacidad de los procesos, ¿no? Hay también una regla empírica basada en cuando la distribución es normal, y es que esta proporción de la data que está entre estos dos rangos varía de esta manera que les voy a decir. Solamente cuando k es igual a 1, 2 y 3. Es útil esta regla empírica que está basada en múltiples observaciones. Por ejemplo, cuando k es igual a 1, en ese rango está el 68% de la data. Cuando k es igual a 2 está el 95%, y cuando k es igual a 3 estaría el 99.7%, la regla empírica, ¿no? Otro punto interesante son los límites reales o naturales, otra definición importante, ¿no? El límite inferior, o LRI, es igual a la media poblacional menos 3 veces la desviación estándar del proceso. Y el límite real inferior, superior en este caso debería ser, es la media poblacional o del proceso más 3 veces la desviación estándar del proceso. Estos límites están inspirados en la regla empírica y coinciden con esta propiedad de la distribución normal, ¿no? Para nosotros van a ser muy útiles estos límites reales, sobre todo cuando los vamos a comparar con las especificaciones o las tolerancias del proceso, inclusive para escribir especificaciones, como lo vamos a ver más adelante.
Pues bien, en esta lección entonces estudiamos la estadística descriptiva para poder expresar o evaluar la capacidad de los procesos, ¿no? Hablamos del proceso de la construcción de obras de tierra. Explicamos definiciones de la tendencia central, definiciones de las tendencias de dispersión, y también hablamos sobre parámetros importantes de distribución y hablamos de los límites reales. En una próxima lección pues vamos a terminar todos estos conceptos de estadística descriptiva para poder ya tener todas estas definiciones que son importantes y continuar con las clases. Nos vemos entonces en la próxima lección.